Felices Pascuas de Resurrección todavía, porque son 50 días en los que disfrutamos de esa presencia. No todo el tiempo la liturgia nos dará relatos o narraciones de la resurrección, sino que cambiará también para el buen pastor, porque es importante que recordemos lo que Jesús había dicho, que ya se ve comprobado a la hora de la resurrección. Este fin de semana tendremos un contraste entre la oscuridad y la luz, entre la impotencia y la capacidad, entre el poder sentirse solos o el poder sentirse bendecidos, acompañados. Escuchemos la narración del Evangelio y dejémonos guiar por la reflexión. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a sus discípulos a orillas del lago de Tiberias. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás al que llamaban el gemelo, Natanael que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos de Jesús. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos contestaron: «Nosotros también vamos contigo». Fueron pues y subieron a una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Él. Jesús les preguntó: «Muchachos, ¿no tienen pescado?». Ellos le respondieron: «No». Jesús les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y pescarán». Así lo hicieron, y después no podían sacar la red por los muchos pescados que tenía. Entonces el discípulo a quien Jesús quería mucho le dijo a Pedro: «Es el Señor». Apenas oyó Simón Pedro que era el Señor, se vistió porque estaba sin ropa y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron a la playa con la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a 100 metros escasos de la orilla. Al bajar a tierra encontraron un fuego encendido con un pescado encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de sacar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la playa la red llena de grandes pescados, 153, y aunque eran tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: «Vengan a desayunarse». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Luego Jesús se acercó, tomó en sus manos el pan y se lo dio a ellos, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Comienza la narración contándonos que 7 discípulos, pero no dice quién de ellos es el discípulo amado. Luego nos dirá que el discípulo a quien Jesús amaba identificará que es el Señor. Es cuando Pedro saltará. Pero entonces se nos da el nombre de ciertos discípulos, se nos dice que Pedro dijo: «Voy a pescar». Siempre he hecho la misma reflexión y continúo haciéndola en este evangelio, que está arraigado en lo que le pasa a los discípulos, la experiencia discipular, la decepción discipular, la confusión de los discípulos. No se preguntan y no entienden cómo todo esto va a funcionar para todos ellos. Así que Pedro, aunque ha visto al Señor, aunque el Señor le mostró las llagas, aunque volvió 8 días después cuando Tomás era el que tenía que tocar y no tocó, creyó: «Señor mío y Dios mío». Pues después de todo eso, después del ministerio de Jesús, de las negaciones, de la pasión, muerte y resurrección de la que decía ahorita, Pedro dice: «Me voy a pescar. Me voy a hacer lo que siempre he hecho. Me voy a hacer aquello de lo que yo soy capaz». El Señor ya no está con nosotros, lo hemos visto, está resucitado. Hay que cerrar el capítulo, hay que pasar a otra cosa. No lo dice expresamente, pero me voy a pescar. Es un poco, eso es lo que yo hacía antes. Y lo hacía bien. Era mi negocio. Sostenía a mi familia. Ahora entonces me vuelvo a hacer aquello que había hecho siempre. Es un peligro para todos nosotros. Y lo digo con una comparación muy simple.
A veces tomamos ciertas promesas, tomamos nos comprometemos durante la cuaresma. Me comprometo a orar más, me comprometo a ayudar a los pobres, me comprometo a ayunar de esto y de otro. Y apenas termina la cuaresma, todo se acaba. Y vuelvo como si nada hubiese pasado. Me voy a pescar. Esa sería la frase cuando termina la cuaresma. Ya cumplí. ¿Cumpliste qué? Si tú deberías ser siempre con lo que habías prometido durante la cuaresma. Eso debería ser parte tuya siempre. Cuando uno ha avanzado y cuente sus bendiciones durante la cuaresma, cuando has avanzado en ciertos compromisos, ¿por qué te vas a regresar? Haz carne esos compromisos. No los tires a la basura. Por el contrario, continúa hacia donde has llegado, sigue adelante. Filipenses 3:16. Y lo que el Señor quiere de nosotros es que cada año, con lo que vamos experimentando, lo que sí puedo, lo que no puedo, aquello que me comprometo a hacer y que aprovecho para mejorar en la vida, pues que me dé un crecimiento sólido, y que entonces en lugar de terminar y devolverme, que siga avanzando. Todos los demás discípulos dijeron, nos vamos contigo. Es un poco la deserción comunitaria. Todo el mundo dijo, pues si Pedro lo hizo, nos vamos también nosotros. Ahora, el Señor que se apareció por Tomás y apenas se apareció la paz a ustedes. Ese es el contexto de todo lo que el Señor siempre va a hacer. La paz tiene que permanecer con ustedes. En la Eucaristía es lo que más repetimos. Así que es el contexto de donde sale la palabra del Señor, el compromiso del Señor y la respuesta de cada uno de nosotros a lo que el Señor ha pedido. Le dijo el Señor a todos, la paz con ustedes, y luego le dijo inmediatamente a Tomás, aquí están las llagas, trae tu dedo, trae tu mano. Tomás ha de haber quedado pasmado, tanto que dice el texto que lo único que pudo decir es Señor mío y Dios mío. No lo tocó, lo adoró. Santo Tomás avanzó en ese momento todo lo que con su duda había él quedado arrestado, digo yo, como si hubiera quedado paralizado, congelado. De repente pegó el avance y dio el respiro del Espíritu Santo, el espíritu de la libertad y de la fe. Ahora se nos cuenta entonces que todos ellos salen a pescar y que esa noche que salieron a pescar, no pescaron nada. Noche, la oscuridad. Ellos son personas de la luz. El contraste entre la oscuridad, la noche, la luz, la mañana, ausencia de Cristo, presencia de Cristo. Tenga eso presente en el Evangelio de San Juan. Yo soy la luz del mundo. Y aquí en este texto nos deja saber que era de noche, sin Cristo, ausencia de esa gracia. No se puede pescar sin eso. Así que hay algo muy importante entonces. El entrenamiento duró 3 años. El entrenamiento intensivo estuvo en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. El entrenamiento final estuvo en las apariciones de la resurrección. Y parece que no han servido de nada. Están volviendo lo mismo de antes y salen a pescar en la noche. Lo que quiere decir de alguna manera es, hemos escuchado, hemos visto, pero no estamos aplicando. No estamos volviendo carne esto que escuchamos. Peligro para todos nosotros los cristianos. ¡Qué mensaje tan bello! Me reta ese mensaje de Cristo. Pues actúa, hazlo carne en ti. Toma pasos agigantados, fuertes pues, para que el mañana no te agarre en el mismo lugar de hoy. Que la próxima cuaresma te encuentre más avanzado que lo que estabas hoy. Todo esto para decir, si éramos discípulos que no estábamos preparados, discípulos que ya pasaron los 3 años, así que ya se acabó, como muchos que han estado en comunidades pastorales, en comunidades
carismáticas, en comunidades neocatecumenales, en comunidades de todos los estilos en nuestra querida iglesia, y que de repente salen y es como si nada hubiese pasado en sus vidas. Ah, sí, yo estuve en ese grupo. Ah, sí, yo pertenecía a esa comunidad. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Están las puertas abiertas, dejaste que ese espíritu se encarnara en ti sin culpar a nadie porque yo no conozco los procesos. Me puede pasar a mí porque he conocido sacerdotes que de repente, cero, que después de haber predicado el evangelio, celebrado la Eucaristía, se retiran del ministerio y es como si renunciaran también a una vida espiritual. Nos puede pasar a todos. Lo importante es que leamos este evangelio y sepamos que hay más, que la gracia no se acaba y no importa en qué estado estás, el Señor te llama a que continúes. Repito lo de Tomás porque esa es la intención. El Señor se apareció a Tomás para decirle, Tomás, esto no se ha acabado. No te quedes paralizado en el pasado, adelante. Lo mismo para todos nosotros con respecto a lo que hablaba. También tú y yo. El Señor nos viene a encontrar hoy a través de este texto bíblico, a través de la Eucaristía, a través de una persona que te habla de Dios o un programa que tú alcanzas a ver. Te está diciendo, todavía quiero venir a tu corazón para abrir las puertas y que no te quedes ahí. Hay cosas que van a pasar en nuestra vida, pongo como una pequeña división en esto. Hay cosas que pueden pasar en nuestra vida en el futuro, que van a pasar. Hay cosas que tienen que pasar. Y que si esta preparación no la tomamos conscientemente y profundamente, que se encarne en nosotros, no vamos a tener la capacidad de pasar esos momentos. Y nos preguntaremos, ¿cómo fue que yo estuve con el Señor y mire lo que me pasa? El Señor te estaba entrenando y tú dejaste ese entrenamiento y volviste a pescar. Así que hay cosas en las que tenemos que avanzar. He encontrado personas que justamente después de estar en comunidades cristianas, carismáticas de nuevo, de distintos movimientos dentro de la iglesia, se salieron, pero no pararon su compromiso de oración, de irse al Santísimo, de la lectura de la palabra, tratar de entenderla, cursos bíblicos. Entonces no terminaron ese proceso, sino que simplemente cambiaron a algo diferente para continuar creciendo porque su estilo de vida, donde vivían, lo necesitaba. Pues resulta que después han pasado por pruebas y en las que ellos dicen, si yo no hubiera pasado lo que pasé con el Señor, no hubiese tenido la fuerza para pasar estas pruebas. Si no hubiera estado con nosotros, ya ve, nos hubiéramos hundido. Es justamente lo que el Antiguo Testamento dirá, es que el Señor está de nuestro lado. El Señor no tiene monigotes, no tiene títeres. El Señor tiene creación que Él ama, a la cual Él quiere soplar su Espíritu Santo. Lo que hablaba el domingo pasado con respecto a los discípulos y Tomás, cuando Jesús se les apareció, en medio de ellos de pie, resucitado, con las marcas, diciendo, soy el mismo. Las marcas, los clavos, la cruz, el escarnio, el odio, no me quitó nada. Por el contrario, todo eso quedó ahora marcado por la gracia de Dios. Entonces, lo mismo nosotros, que todo lo que el Señor ha hecho por nosotros antes, que uno pueda decir, si no hubieses estado allí, Señor, en aquel tiempo y yo no hubiera perseverado manteniendo ese crecimiento que tuve, las aguas me hubieran llevado. El ejército de Egipto, por poner un ejemplo, me hubiese conquistado. Señor, estoy vivo porque tú estás conmigo. Al final del versículo 3 dice, y esa noche no pescaron nada. Típico de los evangelios que nos van a decir, mire, usted puede pescar mucho, puede hacer sus esfuerzos, pero usted va a notar que cuando pesca con la luz de Jesucristo,
los resultados son distintos. Por eso no permita que una predicación como la que estoy dando, que se vaya a sentirla como, ay, me está haciendo sentir mal. No se sienta mal. No es por vergüenza, no es por culpabilidad que alguien tiene que seguir, es por convencimiento. Tipo, de nuevo, Tomás, Señor mío y Dios mío, yo reconozco en ti la fuerza que yo necesito, la vida que necesito para avanzar. Así que no reprocho nada, sino por el contrario, digo, requiero de ti, porque sin ti, esa noche no pesco nada. Pero el versículo 4 nos dice, al comienzo, ¿cuándo comenzaba a amanecer? Contraste, noche, mañana, luz, amanecer. El contraste, ausencia de Cristo, presencia de Cristo. Y el texto dice, cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Los dos están unidos, porque Él es la luz del mundo. La resurrección es esa luz para nosotros en medio de nuestra oscuridad. Por eso es al mismo momento, cuando comenzaba a amanecer, Jesús se apareció en la orilla. Cada momento de la presencia de Jesús es resurrección. Dice el texto, los discípulos no sabían que era Él. Esto es problemático porque es fácil. El que me conoce reconoce que yo estoy en la luz, dirá el Señor. Así que aquí nos está presentando todavía una, una falencia, digamos, en el caminar y en el ver, pero ver con el corazón y recordar cómo es que las cosas pasaron cuando estábamos con Jesús. Así que este tiene que ser Jesús, que el discípulo amado hará la conexión entre los dos. Cuando comenzaba a amanecer se apareció Jesús en la orilla, pero ellos no sabían que era Él. Y Jesús les pregunta, ¿han pescado algo? No. Y da una instrucción, tiren las redes a la derecha. Una persona desde la orilla tiene que darles instrucciones a los pescadores. ¿Qué pasó con la profesionalidad que tenían antes? Parece que hay falencias también en esa parte personal, parte profesional, digamos. No llena todo lo que somos. Por eso Jesús va a decir, si no tienen, les pregunto primero, ¿tienen? No, no tenemos. Entonces, ¿por qué no haces un intento por la derecha? Echa las redes a la derecha. Y dice el texto, cuando lo hicieron, se llenó la red de pescados. Nos dice el texto que fueron 153, que en ese tiempo decían habían 153 naciones en todo el mundo, conocido. Así que está diciendo, aquí hay una bendición que puede llegar a todo el mundo. Es muy lindo para nosotros que aquel que no ha conocido al Señor lo llegue a conocer. Que una persona que usted y yo pudiésemos decir, uy, mire, y esa es la vida que tenía. Bendito sea Dios que puede llegar a conocer al Señor. ¿Por qué me sentiría yo mal o enojado que una persona que necesita a Dios lo conozca? Qué bueno que todo el mundo llegue a conocer al Señor. Y eso es lo que pasa cuando tú y yo echamos las redes. Personas que tú no conoces ni que conoces lo que ellos están cargando ni han hecho en su pasado, ellos podrán cambiar su vida. Bendito sea Dios. Pero es que no se lo merecen. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que tú te lo merecías? Cuidado con ese orgullo espiritual de yo he hecho, yo he estado. Al momento que tú dices es que esa persona tal y tal, estás desmintiendo lo que realmente tenías como intenciones cuando hiciste ese caminar con el Señor. No que todo haya estado malo, pero está diciendo, tienes todavía puntos de conversión que casi te pone al mismo nivel de ese hermanito que ahorita está diciendo no se lo merece. Hay que ver las cosas al estilo de Jesús. Oscuridad, luz, amanecer, mañana. Una palabra que nos hace reconocer lo que está pasando. ¿Han pescado algo? Y la segunda es, echen las redes a la derecha. Todo esto es para bendición. Todo esto es para que Jesús nos regale una vida nueva. ¿Y quién puede decir, no quiero vida nueva? Qué lindo que hoy el Señor se ha dignado acercarse a nosotros en medio de nuestro lago,
para poder decirle a Él, entonces, eres tú el Señor, eres tú mi Señor y mi Cristo, mi Dios. Quiero escucharte. No quiero opacar tu palabra con mi egoísmo, con mi egocentrismo, con aquello que me hace pensar que yo lo conozco todo. Señor, me arrodillo a tus pies, que seas tú el que me instruya todavía. Y el discípulo a quien Jesús amaba reacciona inmediatamente. Es el Señor. ¿Por qué la frase? Porque les decía, en el Evangelio de San Lucas es donde ellos fueron llamados a ser discípulos, a seguir a Jesús después de una pesca milagrosa. San Juan, sin tener que hacer la pesca milagrosa, la hace en este momento al final del Evangelio para decir, como los llamé al principio, los continúo llamando. Usted tiene que poner la información junta para poder decir, a mí el que me da paz es Cristo y tengo paz en este momento. Es el Señor el que está presente aquí. Pudiese haber gritado a esta persona que me hizo tal o cual cosa, pero no lo hice, sino que empecé a orar por ella. Aquí está el Señor. Es con cosas como esas. Y lo que el discípulo amado hace es poner 1 más 1 juntos y reconocer la acción del Señor. Tenemos que hacer eso muy seguido para siempre estar leyendo nuestra historia y los retos que nos va poniendo nuestra historia para poder reconocer en ellos los destellos en donde Dios nos está diciendo, yo estoy contigo, nunca te dejaré solo. Versículo 9 y 10. Dice que se fueron a tierra, jalaron la red y Jesús estaba en la orilla entonces y habían las brasas. El Jesús ya tenía unas brasas encendidas y había un pescado asándose y pan, Eucaristía. Pero les dice, traigan de los pescados que agarraron. ¿Por qué? Si ya Jesús tiene el desayuno listo, Él puede multiplicar el pescado y multiplicar el pan. Sí, pero aquí es de yo pongo, tú también puedes traer de lo tuyo. Aquí es Jesús ofrece, pero tú también puedes ofrecer un poco de lo que es tuyo. ¿Quién eres tú? Trae tu corazón y ofrécelo al Señor. Es algo muy lindo este texto, porque la participación entonces no es de una sola dirección. Jesús, dame, dame, dame. Y Jesús dice, trae de los peces que tú también has pescado, porque esta obra se realiza entre dos. Esta obra se realiza con la gracia de Dios, pero también con un poquito de tu esfuerzo. Ese esfuerzo porque tú eres creación de Dios, tú eres bendición de Dios y con capacidad de bondad, con capacidad de perdón, pues hazlo. Y esos son los pescados que puedes traer también a las brasas para poder compartirlos, para que el Señor los tome, los parta y los comparta, para que se vuelvan Eucaristía para nosotros. Y termina el texto en el versículo 14 diciendo, esta es la tercera vez que se apareció Jesús a sus discípulos. Tercera vez, tercer día, 3. Es plenitud. Y está diciendo, fue el tiempo necesario que Jesús necesitaba aparecerse. Quédate, aparécete más, Señor. Ya es el tiempo necesario. Ahora tienen a sus hermanos, tienen la Eucaristía, tienen la palabra. Jesús mismo no escribió cosas, no dejó un mensaje escrito, sino que fueron aquellos que lo experimentaron. Jesús no impone nada de lo que él hubiese querido. Vívelo, vive lo que yo te dije y cuando lo vivas, verás lo que tienes que escribir. Y eso es para nosotros también. Escuchamos el testimonio de aquellos que vivieron esta experiencia y les damos gracias porque ahora yo puedo también decir, yo quiero vivir ese Cristo que está vivo y resucitado en mí.